Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de la televisión. Hoy prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y sobre todo mucha intriga. Porque, como habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el universo de Serkan y Eda, y más concretamente en el posible futuro que les espera en 2025. Bomba Serkan y Özge 2025 trae secreto que cambiará todo. ¿Qué significa esto? ¿Qué clase de bomba está a punto de explotar en nuestras pantallas y, lo más importante, en nuestros corazones? Hoy vamos a analizar todas las pistas, las teorías de los fans más locas y, por supuesto, a dejar volar nuestra imaginación para intentar descifrar este enigma. Así que si son tan fans como nosotros de Senkalkam y de la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, no se muevan de ahí. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y curiosidades sobre sus series favoritas. Y ahora sí vamos a desatar este nudo de misterio. El título es bastante directo, ¿verdad? Bomba Serkan y Özge 2025 trae secreto que cambiará todo. Lo primero que salta a la vista es la referencia temporal, 2025. Esto implica que estamos hablando de un futuro cercano, pero lo suficientemente lejano como para permitir cambios significativos en la vida de nuestros personajes. Ya sabemos que las telenovelas turcas aman los saltos temporales, así que esta no sería una sorpresa mayúscula. Pero, ¿qué tipo de bomba podría explotar en ese año? Y lo más importante, ¿cómo afectaría a Serkan y a Eda? Vamos a analizar cada palabra clave. Bomba sugiere algo inesperado, impactante, algo que sacude los cimientos de lo que conocemos. Podría ser una revelación personal, un giro argumental drástico o incluso, atención, un nuevo personaje que llega para complicar las cosas. Ya hemos visto cómo otros personajes han entrado y salido de la vida de Serkan y Eda, causando estragos y fortaleciendo su amor a partes iguales. Así que la posibilidad de que un nuevo elemento disruptivo aparezca en 2025 no es para nada descabellada. Pensemos en Selin, por ejemplo. Su presencia constante y su obsesión por Serkan fueron una verdadera prueba de fuego para la relación, obligando a Eda y a Serkan a reevaluar sus sentimientos y a luchar por su amor. O en Deniz, el falso prometido de Eda, que puso a prueba los celos de Serkan y lo obligó a admitir sus verdaderos sentimientos. Cada personaje secundario, por más breve que haya sido su participación, contribuyó a la evolución de la trama y a la profundización de la relación entre los protagonistas. Así que si un nuevo personaje llegara en 2025, sin duda tendría un impacto significativo en la vida de Serkan y Eda. Luego tenemos los nombres, Serkan y Özge. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Obviamente Serkan Bolat es el protagonista masculino de nuestra historia, el arquitecto brillante, el hombre de negocios implacable que poco a poco fue derritiéndose bajo el encanto de Eda. ¿Pero por qué se menciona a Özge? Recordemos que Hande Erçel, la actriz que interpreta a Eda, también se llama Özge. ¿Significa esto que la bomba tiene algo que ver con la vida personal de Hande, más que con la trama de la serie? Esta es una teoría que ha estado circulando mucho en las redes sociales. Algunos fans creen que el secreto podría estar relacionado con un nuevo proyecto de Hande, quizás una película o una serie que la catapulte aún más a la fama. O incluso, atención, conspiranoicos. Podría tratarse de un anuncio importante en su vida personal. Pero seamos realistas, lo más probable es que la referencia a Özge sea simplemente una forma de conectar a la actriz con el personaje de Eda, para que los fans entiendan que estamos hablando de la relación Serkan-Eda. Pensemos en lo inteligente que es esta estrategia. Al usar el nombre real de la actriz, los creadores logran generar una mayor cercanía con el público, creando una sensación de que estamos más cerca de la historia y de los personajes. Es como si nos estuvieran diciendo, sabemos que aman a Hande Erçel, y sabemos que aman a Eda Yildiz, así que aquí les damos un pequeño guiño para que se sientan aún más conectados. Ahora centrémonos en la frase clave, secreto que cambiará todo. Esto es lo que realmente nos pone los pelos de punta. ¿Qué clase de secreto podría ser tan grande como para cambiarlo todo? Podría ser una enfermedad oculta, una traición inesperada, o incluso, prepárense, la aparición de un hijo secreto de Serkan. Esta es una teoría que ha ganado mucha fuerza en los últimos meses, y no podemos negarla.
Serkan, antes de conocer a Eda, era un hombre muy diferente, un workaholic obsesionado con el trabajo y sin tiempo para el amor. Es posible que en ese pasado turbulento haya dejado una huella imborrable en la vida de otra persona. Recordemos la relación que tuvo con Selin antes de Eda. Aunque él insistía en que no era una relación seria, ¿podría haber existido la posibilidad de que Selin le ocultara un embarazo? Sería una revelación impactante que pondría a prueba la fortaleza de su matrimonio con Eda. Imaginen la escena: en 2025 Serkan y Eda están felizmente casados, criando a sus hijos, viviendo una vida idílica. De repente aparece una joven reclamando ser hijo de Serkan. El drama. La intriga. Las lágrimas. Sería un golpe devastador para la relación, pondría a prueba el amor incondicional que se profesan y les obligaría a enfrentarse a fantasmas del pasado que creían haber superado. Sería interesante ver cómo reaccionaría Eda ante esta situación. ¿Sería capaz de perdonar a Serkan? ¿Podría aceptar a este nuevo miembro en su familia? ¿Y Serkan, cómo manejaría la situación? ¿Se sentiría culpable? ¿Intentaría compensar el tiempo perdido con su hijo /A? Otra posibilidad menos dramática pero igualmente impactante, es que el secreto tenga que ver con la empresa ArtLife. Quizás un competidor desleal, una inversión fallida, o incluso, atención, cerebritos de las finanzas. Un descubrimiento tecnológico que revolucione el mundo de la arquitectura. Serkan, como empresario astuto y ambicioso, siempre está buscando nuevas oportunidades para expandir su imperio. Podría ser que en 2025 descubra algo que lo cambie todo, tanto a nivel profesional como personal. Recordemos la obsesión de Serkan por el trabajo. Su vida giraba en torno a ArtLife, y estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el éxito de la empresa. Si una crisis económica o una amenaza externa pusiera en peligro a ArtLife, ¿cómo reaccionaría Serkan? ¿Sería capaz de priorizar su familia por encima de su trabajo? Y no olvidemos a Eda. Ella también tiene sus propios secretos y ambiciones. Podría ser que en 2025 Eda reciba una oferta irresistible para trabajar en el extranjero, lejos de Serkan y de su familia. Esto la obligaría a tomar una decisión difícil: seguir sus sueños profesionales o priorizar su vida familiar. Sería un dilema desgarrador que pondría a prueba su amor y su compromiso mutuo. Recordemos el espíritu libre y la pasión de Eda por la jardinería. Siempre soñó con tener su propio negocio y con crear espacios verdes que transformaran la vida de las personas. Si en 2025 recibiera una oferta para trabajar en un proyecto de paisajismo en otro país, ¿sería capaz de dejarlo todo y seguir sus sueños? ¿O priorizaría su amor por Serkan y su familia? Pero, ¿y si el secreto no es tan dramático como pensamos? ¿Y si simplemente se trata de una nueva etapa en la vida de Serkan y Eda? Quizás en 2025 decidan ampliar la familia, adoptar un niño, o incluso mudarse a una casa más grande. Estos cambios, aunque no sean tan explosivos como un hijo secreto o una enfermedad terminal, también podrían cambiarlo todo, en el sentido de que marcarían un nuevo comienzo en su relación. Pensemos en lo mucho que han evolucionado Serkan y Eda a lo largo de la serie. Al principio eran dos personas muy diferentes, con objetivos y prioridades distintas. Pero a medida que se fueron conociendo, aprendieron a amarse y a aceptarse tal como eran. Si en 2025 decidieran dar un nuevo paso en su relación, como adoptar un niño, sería una muestra de su amor incondicional y de su compromiso mutuo. En definitiva, las posibilidades son infinitas. El título Bomba Serkan y Ozge 2025 trae secreto que cambiará todo, es lo suficientemente ambiguo como para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Y como buenos fans de Senkalcap, nos encanta especular, teorizar y debatir sobre el futuro de nuestros personajes favoritos. Pensemos en todas las teorías que han surgido a lo largo de la serie. Desde el verdadero origen de Kiraz, la hija de Eda y Serkan, hasta el misterioso pasado de Serkan, los fans siempre han estado buscando pistas y tratando de anticipar los giros argumentales. Y eso es lo que hace que Senkalcap sea tan adictiva. Nunca sabes qué esperar. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualización. Imaginen que son los guionistas de la serie. ¿Qué tipo de bomba les gustaría que explotara en 2025? ¿Qué secreto creen que sería más interesante y emocionante para la trama? ¿Cómo afectaría a Serkan y a Eda? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus ideas.
Personalmente creo que sería interesante explorar la faceta empresarial de Eda. Siempre ha sido una mujer independiente y ambiciosa, y sería genial verla triunfar en el mundo de los negocios, sin dejar de lado su pasión por la jardinería. También me gustaría ver cómo evoluciona la relación entre Kiraz y sus padres. ¿Se convertiría en una adolescente rebelde? ¿Seguiría los pasos de su madre y se dedicaría a la jardinería? Las posibilidades son infinitas. Y antes de terminar, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado, ni siquiera la posibilidad de que haya una continuación de la serie en 2025. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de los momentos mágicos que nos regalaron Serkan y Eda en Senkalkam, reviviendo sus escenas más románticas y recordando por qué nos enamoramos de esta historia de amor. Recordemos el momento en que Serkan le confiesa su amor a Eda bajo la lluvia. O la primera vez que se besan en Italia. O cuando deciden casarse en secreto. Cada escena está llena de emoción, de pasión y de romanticismo, y es por eso que Senkalkam se ha convertido en una de las telenovelas turcas más queridas de todos los tiempos. En resumen, hoy hemos desmenuzado el intrigante título Bomba Serkan y Ozge 2025 trae secreto que cambiará todo, explorando las posibles interpretaciones y teorías de los fans. Hemos hablado de hijos secretos, ofertas de trabajo irresistibles, problemas empresariales y hasta de nuevos miembros en la familia. Hemos dejado volar nuestra imaginación y nos hemos divertido especulando sobre el futuro de Serkan y Eda. Hemos recordado los momentos más emblemáticos de la serie y hemos reafirmado nuestro amor por esta historia de amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de misterio y emoción. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por compartir su pasión por las telenovelas turcas. Su entusiasmo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir explorando los mundos de la televisión turca. Ahora, antes de despedirme, quiero animarles a que dejen sus comentarios abajo. ¿Cuál es su teoría favorita sobre El secreto de 2025? ¿Qué les gustaría ver en una posible continuación de la serie? Quiero saberlo todo. Compartan sus ideas, sus opiniones y sus teorías. Quiero crear un espacio donde podamos debatir y compartir nuestra pasión por Senkalkam. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Senkalkam, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y curiosidades sobre sus series favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.